El plástico es omnipresente, podemos encontrarlo en multitud de utensilios y objetos. Se estima que este año el ritmo de producción de plásticos habrá aumentado un 900% con respecto a niveles de 1980. La contaminación por plástico se ha convertido en uno de los problemas medioambientales más apremiantes, ya que el incremento de la producción de productos de plástico supera la capacidad del mundo de hacerse cargo de ellos. 8 millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos, de los que el 80% proviene de tierra firme. Un gravísimo problema. El primer paso para poder mitigarlo es conocer la cantidad de plástico existente, dónde se acumula y las rutas que sigue para llegar a los océanos. La investigación desarrollada de forma conjunta entre profesores de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del campus de Ponferrada y de las universidades de Novi Sad, en Serbia, y Banja Luka, en Bosnia, es pionera a la hora de detectar y cartografiar de forma automática los plásticos flotantes o semisumergidos, empleando imágenes de drones. Los resultados de esta investigación cumplen los requerimientos de los protocolos de detección de plásticos establecidos por los organismos internacionales, de modo que este método se podría emplear en las campañas que realizan y que requieren de muchos voluntarios para obtener datos. Paseamos con la profesora de la Universidad de León, Flora Álvarez, a la orilla del Sil, en Ponferrada. Esta investigadora nos recuerda que la colaboración con las universidades de los Balcanes comenzó en 2015 con motivo de un programa europeo de innovación y generación de capacidades con el objetivo de modernizar las enseñanzas en campos como la geoinformática, un proyecto que terminó, pero no la colaboración. Ese proyecto se acabó, pero nosotros hemos seguido colaborando, utilizando todas estas tecnologías que tienen que ver con el procesamiento de imágenes de satélite, de dron y demás, aplicadas al seguimiento de los recursos naturales. Hemos hecho colaboraciones haciendo el seguimiento de zonas que se han quemado, hemos trabajado también en temas de calidad de agua y esta última colaboración pues se ha centrado más pues en un problema que es muy relevante ahora, como es la contaminación por plásticos. Las estimaciones de cuánto plástico llega a los océanos cada año varían debido a que no existen métodos objetivos y sistemáticos para cuantificarlo. Desde que se empezó a utilizar el plástico en los años 50, la cantidad de plásticos que se produce cada año va en aumento. Tenemos más de 380 millones de toneladas de plástico que se producen y únicamente un 9% se recicla. Eso quiere decir que la mayoría del plástico que se produce, que utilizamos para todo, y ahora en tiempos de pandemia, todo el material sanitario, pensemos en algo de uso tan habitual como son los guantes y las mascarillas, se hacen parte con plástico, parte también tienen otros componentes que acaban también en los ríos y al final llegan a los océanos. La llegada al mar de más de 8 millones de toneladas de plásticos genera un extraordinario impacto en la biodiversidad. Los caminos que sigue ese plástico, porque ese plástico no es que la gente deliberadamente lo tire a los ríos, es que ese plástico se abandona, lo vemos muchas veces pues, en la propia ciudad por los suelos, o lo vemos en las papeleras, esos plásticos también vuelan, llegan a los ríos y ese es el camino que siguen la mayoría para llegar al mar. Eso tiene un impacto enorme esa cantidad de plástico sobre la biodiversidad marina y sobre la biodiversidad en general, porque al final la cadena trófica, que estamos nosotros ahí al final comiendo el pescado, esos microplásticos también llegan a nosotros. La investigación desarrollada de forma conjunta entre profesores de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del campus de Ponferrada y de las universidades de los Balcanes es pionera. Es que se trata de un método automático, se trata de un método totalmente objetivo y no hay que estar en contacto con el propio plástico ni en aquellas zonas donde tenemos esa acumulación de residuos. ¿Cómo se hacía hasta ahora? Porque esto nos va a dar una idea de por qué esto es tan novedoso. Pues los métodos que hay para cuantificar el plástico, que hay unas estimaciones totalmente dispares, porque no hay estimaciones objetivas de la cantidad de plástico, se hacen pues bien mediante voluntariado, gente que va bien a las orillas de los ríos o va a la costa, a la orilla del mar, y ahí a cada persona que participa se le asigna una pequeña zona en la que tiene que contar y anotar el número de plásticos que ve. Plásticos con un tamaño de 2,5 por 2,5 centímetros, los mayores de ese tamaño. Y así es como se estaban haciendo las campañas para cuantificar la cantidad de plástico que tenemos. Un trabajo que solventa problemas de tiempo y recursos.
consume mucho tiempo, requiere mucha gente y además, sobre todo, que las medidas no son comparables. No es comparable una medida que se toma, aunque se siga el mismo protocolo, en la costa de Australia que en Estados Unidos que aquí. La metodología se testó en el lago Balcana y el río Cerna, en Bosnia y Herzegovina. Con este método nosotros lo que hacemos es un vuelo con un dron. Ese dron lleva una cámara que captura información en azul, verde, rojo, una cámara normal, digamos, y lo que hacemos es, a partir de esas imágenes que tomamos con el dron, aplicando unos algoritmos que se denominan de Deep Learning, el algoritmo es capaz de dividir la imagen en segmentos, en objetos, y teniendo en cuenta las propiedades espectrales, es decir, la respuesta que tiene el plástico a la luz solar, somos capaces de diferenciar si lo que está flotando es madera, si lo que está flotando pues es otro tipo de biomasa, o si lo que está flotando es plástico. Pero además este algoritmo es capaz de detectar si el plástico, tanto el que está flotando en superficie como el que está semisumergido, como el que está en las orillas. Con la metodología aplicada se calculó de forma automática la cantidad de plástico con una exactitud del 96%, subestimándose únicamente un 4%. Con este método se puede diferenciar con una exactitud superior al 85% el tipo de plástico detectado. Aparte de cometer solo un error a la hora de estimar la cantidad de plástico del 3%, que es muy pequeñito, somos capaces de diferenciar si los plásticos son tipo PET, que son como las botellas que tenemos, y luego los plásticos que se denominan OPS, que los OPS son los que se utilizan en industria alimentaria para conservar los alimentos, o cuando vamos al súper y compramos frutas y vienen plásticos, esos son OPS. Entonces, luego todo el proceso que sufren los plásticos, la degradación que sufren es diferente, según sea PET o sea OPS. Y también diferenciamos si son plásticos de este tipo o incluso si es nylon, si son cuerdas. Entonces eso es muy importante, no solo saber la cantidad de plástico que tenemos, sino la composición, los tipos de plástico que tenemos. ¿Y qué te digo yo, los guantes? Y los guantes, claro. ¿Los guantes que son o entraría...? Claro, los guantes serían más plástico como de este tipo, serían más tipo OPS. Estos investigadores han dado una herramienta que servirá para planificar campañas de recogida. En este trabajo, aparte de decir, este es el algoritmo que hay que utilizar, decimos, las imágenes se tienen que capturar de esta forma y este es el proceso que hay que replicar, porque la ciencia, sobre todo la que se hace con fondos públicos, tiene que ser así. Tiene que ser que todo el mundo pueda disponer de esta solución y tanto la Universidad de León como estas dos universidades de los Balcanes somos universidades públicas. Esta herramienta está a disposición de cualquiera que la quiera utilizar. Es muy útil para la planificación de campañas de recogida de plásticos, porque lo ideal es que minimicemos, ¿no?, el uso de los plásticos, pero si esos plásticos están ahí hay que organizar campañas para retirarlo y así se puede optimizar muy bien, porque vamos a saber cuáles son los focos, las zonas de donde vienen más plásticos, cuándo tenemos esos picos, y toda esa información es muy útil para conocer las rutas que sigue el plástico y a la hora de hacer esas limpiezas de los cauces de los ríos. En el proyecto ha participado un equipo multidisciplinar. Porque todo esto es el tipo de trabajos que aborda la geoinformática. Todas esas tecnologías que utilizan el procesamiento de datos en los que tenemos una posición y que nos van a ayudar a conocer mejor, pues en este caso, por dónde van los plásticos, dónde están, pero esto mismo lo tenemos aplicado también pues al tema de incendios, al tema de corrimientos de tierras y demás. Entonces, son trabajos como los que hacen los alumnos que están haciendo el máster de geoinformática aquí en el campus de Ponferrada. Entonces, es un equipo multidisciplinar. Los profesores del campus de Ponferrada destacan la colaboración con los profesores serbios y bosnios. Son excepcionales, o sea, es gente que está a un nivel, tienen un nivel de investigación, un nivel de académico, es increíble. Muchas veces ellos lo comentan que cuando era Yugoslavia eran una de las potencias mundiales, luego tuvieron por desgracia la guerra y se han quedado, pues eso, toda esa fuerza, ellos van, digamos, pues casi han perdido 20 años, pero el nivel que tienen es increíble, la forma de trabajar con ellos, son gente tremendamente competente
y es muy fácil trabajar con ellos. Tenemos un carácter muy parecido, es como si estuviésemos trabajando realmente pues, con gente de aquí. La concienciación social es clave para impedir que los restos de plástico entren en los ríos y mares desde el principio. En el Día Mundial del Medio Ambiente, varios colectivos ecologistas tatuaron en Ponferrada alcantarillas con una leyenda sobre una tortuga o un cangrejo para indicar "aquí empieza el mar". Un gesto para llamar la atención sobre todo lo que tiramos al suelo, justo en un momento en el que la pandemia nos lo recuerda con la utilización masiva de guantes y mascarillas.